¿Cómo les va? Buenas tardes, soy el profesor Pautasi de la Cátedra de Neurofisiología. El viernes próximo, el viernes 10, tendremos el trabajo práctico número 2 del cerebro de la vaca. Y nosotros como cátedra ya hemos estado juntándonos con los ayudantes de alumnos y otros docentes para ir preparándolo. Y en esa juntada hemos realizado algunas disecciones de práctica. Esas disecciones de práctica las hemos filmado y aquí vamos a presentarle algunas partes de esa filmación que creo que puede serle de utilidad a aquel que esté estudiando la materia y también para llegar al práctico con alguna experiencia previa. Lo que están viendo en la pantalla es un cerebro de vaca que ustedes deberán traer el viernes 10 y les voy a dar algunas breves instrucciones de cómo llegar, que este cerebro llegue en buenas condiciones. Obviamente lo pueden comprar en cualquier carnicería de barrio, en cualquier lugar. Deben dejarlo descongelar en el caso que esté congelado y luego deben ponerlo en agua hirviendo durante 10 minutos. La olla donde la pongan o el recipiente debe colmar, debe pasar toda la superficie del cerebro para que éste quede totalmente sumergido. Y a su vez deben mezclar el agua común con unos 350 centímetros cúbicos de vinagre. Si la olla es más o menos común, una buena taza de 350 centímetros cúbicos de vinagre y mucha sal. Debe estar unos 10 minutos en agua hirviendo, luego apagan el fuego y dejan que se enfríe en esa solución. Lo ponen luego en heladera hasta el momento en que vengan al práctico. ¿Y qué podemos ver aquí? Pues bien, podemos ver en la parte izquierda de la pantalla los lóbulos frontales, y en la parte derecha los lóbulos, o la parte anterior en la parte izquierda, y en la parte derecha de la pantalla la sección posterior del cerebro y muy claramente bulbo y protuberancia. El mesencéfalo está como más escondido ahí adentro, los pedúnculos uniendo hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y por detrás fíjense esa estructura muy lobulada que es el cerebelo. Lo que estamos viendo aquí, por lo tanto, es una vista superior del cerebro o del sistema nervioso central y particularmente del encéfalo, que nos permite ver todos ambos hemisferios, la cisura interhemisférica y el tronco cerebral. Aquí abro el video, pero no hay mucho más que ver por el momento más que eso. Fíjense todos los giros y circunvoluciones que tiene. Es muy difícil ver en la vaca Silvio y Rolando, o las cisuras más importantes, porque obviamente es un animal con pocas circunvoluciones, ¿sí? Aquí tenemos la misma vista, pero mucho más cercana, y estoy señalando los lóbulos frontales. Pueden ver un poco de sustancia blanca en la cisura que separa los dos. Ahora tenemos los lóbulos frontales en la parte inferior. Bueno, aquí lo di vuelta de nuevo. Podemos ver claramente en la parte posterior el tronco muy grande, cubierto de sangre coagulada. Ahí estoy señalando los lóbulos frontales. Ahí los lóbulos, la parte más posterior. Y ahí ya meto mi dedo en lo que tiene que ver con el tronco cerebral propiamente dicho. Hasta aquí hemos visto una vista superior, pero aquí di vuelta al cerebro y estamos viendo todo lo que tiene que ver una vista inferior del cerebro. Ahí estoy sosteniendo en mi mano el cerebro y en la parte posterior, lamentablemente no lo puse muy bien, el tronco cerebral. ¿Sí? Ahí tengo el tronco cerebral, se ve el cerebelo, ahí estoy tocando lo que sería el cuarto ventrículo. Entonces, primero vimos una vista superior y recién vimos una vista inferior. Voy a esperar unos segundos a ver si vuelve la vista inferior nuevamente, si lo traigo nuevamente a colación. En lugar de eso vamos a pasar ahora a diseccionar el tronco cerebral. Ahí lo puse nuevamente en una vista superior y muy rápidamente corté a la altura de los pedúnculos cerebrales y saqué todo lo que tiene que ver con el tronco cerebral. Lo pueden ver claramente que ahora el cerebro ha quedado en la parte derecha de la pantalla los lóbulos frontales y en la parte izquierda de la pantalla ha quedado sin todo ese sector que antes nos ayudaba a identificar el lóbulo occipital. Me he quedado en la mano con todo lo que tiene que ver con el tronco cerebral. Nuevamente llamo la atención acerca de que si bien se ven cisuras y surcos y delimitan circunvoluciones, no es tan claro como en el humano la delimitación de las grandes cisuras de anterior y de Rolando y posterior. Aquí tengo en la mano el tronco cerebral, podemos ver ahí lo que sería la fosa del cuarto ventrículo. Ahí estoy señalando el tronco cerebral, el bulbo raquídeo puntualmente, lamentablemente no, ahí lo podemos ver más claro y sobre ella el cerebelo. Aquí vemos otro tipo de vista, hay que acostumbrarse a verse el cerebro de diferentes maneras. Ahora tenemos la parte frontal la tenemos para la izquierda de la pantalla y la parte esta que nos ha quedado medio como un agujero para la parte derecha que es donde estaba el occipital. Fíjense que en este cerebro mucho más chico que el humano y entre comillas menos complejo, nuevamente es difícil
identificar los grandes. Pero aquí me estoy moviendo desde el polo posterior al polo anterior y obviamente estoy llegando a la parte de la sección frontal del cerebro. Un problema importante para todos ustedes es los diferentes cortes, el corte sagital, coronal, ¿cómo identificarlos? Fíjense, aquí estamos viendo en la parte de arriba de la pantalla la sección más anterior y en la parte inferior la parte más posterior. Y ahí he marcado primero coronal y luego sagital. Ahí lo tenemos el cuchillito este en forma coronal y ahí cuando lo muevo de nuevo, si lo muevo a través, si haría el corte a través de esa gran cisura que estamos viendo ahí, estaríamos viendo un corte de tipo sagital. La cisura interhemisférica, esa grande que divide. Entonces ahí tenemos los dos grandes tipos de cortes que podemos hacer. Y ahora los vamos a ver directamente haciéndolo propiamente dicho. Ahí tenemos el cerebro, tal cual lo vimos recién. La parte superior es el lóbulo frontal y la parte inferior de la pantalla es el lóbulo occipital. Y ahora voy a hacer un corte coronal yendo de la parte más cefálica, de la parte más de arriba del cerebro, a la parte más inferior del mismo. Fíjense cómo lo tomo, pongo el bisturí y bien en la parte del medio voy cortando desde lo más cefálico a lo más caudal. Y ahí voy generando la estructura que vamos a ver a continuación, donde vamos a poder diferenciar claramente lo que es sustancia gris de sustancia blanca. Y esos, entre comillas, cavidades que vemos al medio son los ventrículos laterales. Ahí hay una parte en roja que claramente no lo había pasado bien por el vinagre, que todavía queda un poco de sangre, pero luego podemos ver claramente al medio la sustancia blanca, diferenciándose de la sustancia gris, que va como rodeando la corteza del cerebro y efectivamente forma lo que es todo el sector que nos permite pensar y tomar decisiones, etc. Y de nuevo, esas cavidades grandes que vemos ahí son esos ventrículos, que son como dos grandes bananas o ballenitas, que van pasando de la parte anterior a la parte posterior. Pero, ¿qué pasa si uno en lugar de un corte coronal, como hicimos, haríamos un corte sagital? Yo les anticipé que el corte sagital lo que hace es dividir el cerebro en dos y va pasando directamente por la línea media dividiendo los dos hemisferios. Ese es el corte sagital clásico. Y aquí lo vamos a ver. Nuevamente, en la parte de arriba es el polo frontal, están los lóbulos frontales, y en la parte inferior de la pantalla el polo occipital. Y mi bisturí va a pasar justo por la línea media, por la cisura interhemisférica, y va a dividir los dos hemisferios. Ahí lo estoy señalando, realizo el corte. Y aquí voy a tratar de mostrar en la pantalla qué es lo que vemos. Este es un corte muy interesante porque nos permite ver un conjunto de estructuras como que acompañan a los ventrículos. Fíjense, si hasta ahí lo estoy sosteniendo muy fuerte y no podemos ver muy bien qué está pasando. Pero muy rápidamente yo voy a tratar de mostrar esa cavidad que ahora la estamos viendo en toda su extensión. Bueno, ese es el sector. Estoy mostrando los diferentes lóbulos en ese caso. Y eso que estoy separando ahí muy chiquitito, esa cavidad que estamos viendo ahí, que yo estoy separando, es el ventrículo lateral. Y esa sustancia muy blanca, pero muy blanca, como que recubre la cara interna del ventrículo, es justamente el cuerpo calloso, que se une con el otro lado, con la otra mitad que hemos cortado, y permite que los dos hemisferios se conecten entre sí. Y lo que estoy tocando ahí es la circunvolución del cuerpo calloso, ya que entre la corteza y el cuerpo calloso propiamente dicho hay claramente como una región que es muy diferente del cuerpo calloso y es muy diferente de la sustancia gris que está por delante. Eso es la denominada circunvolución del cuerpo calloso. Y eso que estoy tocando ahí son los dos grandes tálamos que he cortado. Los tálamos son como unos huevos que se posicionan por encima del mesencéfalo. Nuevamente vamos a ver el corte sagital que mostré previamente. Ahí estoy tratando de separar el cuerpo calloso. Fíjense que es muy claro, o sea, es como una banda muy blanca que se está como formando como una capa, como el techo del ventrículo en ese caso.
y ahí estoy metiendo el bisturí en lo que sería toda la parte interna del ventrículo lateral, que comúnmente está llena de líquido cefalorraquídeo. Y ahí, en ese caso, estoy señalando la parte anterior del ventrículo, que es donde se encuentra el fornix y el hipocampo, entre otras cosas. La parte más derecha de la pantalla es el polo frontal y la parte más izquierda es el polo occipital. Finalmente, no hay que olvidarse que uno puede cortar otras estructuras. Ahí lo que hemos hecho un corte coronal, transversal, perdón, del cerebelo, en el cual podemos ver el característico árbol de la vida, ¿sí? Que tiene la sustancia blanca como si fuera en el tronco y la sustancia gris conformando esas ramitas características de la estructura cerebelar. Bueno, este era un breve material que muestra algunas de las cosas que hicimos en la práctica y que ustedes van a realizar mucho más estructurado y con mucho soporte, en fin, con más docentes el próximo viernes. Probablemente el día lunes hagamos otra práctica y bueno, en el caso de que filmemos nuevamente les vamos a estar presentando eso para ustedes. Les agradezco mucho la atención y como siempre un placer.